ustedes pueden observar en pantalla lo que es Java. ¿Sí? Java pues básicamente se creó, si mi memoria no me fue allá, en la década de los 80, con un propósito que era de que existiera un programa que se pudiera utilizar en todos los dispositivos electrónicos. En ese entonces pues hablábamos no de los que existen ahora, no hablábamos de control remotos, hablábamos de algunos dispositivos para electrodomésticos, ¿sí? Y la idea es que existiera un programa que permitiera funcionar en cualquier aplicativo, no importando el nombre del fabricante. Y al comienzo pues esa opción estuvo, pero luego se enfocó para otros escenarios más grandes, ¿sí? Y a raíz de eso pues está el lenguaje de programación que se utiliza desde esos tiempos hasta el momento. Tenemos una ventaja con Java, que es que cuando descarga el JDK pues viene allí lo que se conoce como las API, ¿sí? Las Java Application Programming Interface. ¿Sí? Es básicamente un conjunto de librerías que le permite realizar muchas cosas con ellas, ¿sí? Y puede con ellas utilizar el código que previamente ya está hecho dentro de las librerías para poder trabajar directamente con este tipo de información. Además de eso, Java tiene una ventaja que si quiero utilizar un programa hecho en Java en cualquier proveedor, en cualquier máquina, en cualquier fabricante, pues Java tiene una ventaja que es el uso de la Java Virtual Machine, ¿sí? Que le permite Java Virtual coger ese código que has construido el programador y realizar una interpretación. O sea, Java lo que hace es interpretar ese código y lo interpreta al lenguaje de máquina de ese equipo como tal. Recordemos que el lenguaje más bajo que existe es el lenguaje de máquina, ¿sí? Estamos hablando de los ceros, unos, ¿sí? Luego el lenguaje que está un poco más arriba, pues es el lenguaje assembler o ensamblador, que estamos hablando de los primeros mnemónicos que se utilizaron como instrucciones y códigos para construir como tal, pero igual ambos eran lenguajes muy complejos de asimilar y de recordar por los programadores. Por eso aparecieron los lenguajes de mayor nivel, ¿sí? Uno de los lenguajes de tercer nivel, si mal no estoy, es el lenguaje C, en donde usted coloca o tiene instrucciones, tiene un entorno de desarrollo más amigable, tiene un entorno donde usted visualmente reconoce componentes, botones y demás que le permiten trabajar con el código, y las instrucciones son más amigables, y la gran mayoría pues todas en inglés. Por ejemplo el printf o print, pues usted la recuerda, la relaciona para poder imprimir información en pantalla. Y de esa manera usted lo recuerda. En cambio, si usa assembler, pues en assembler necesita recordar los mnemónicos, que por lo general son instrucciones de 3 letras, ¿sí? Que vienen acompañadas con datos para poder trabajar con esas instrucciones. Y hace difícil y hace dispendioso el manejo de la programación con el assembler. Recordemos que Java tiene pues, el Java Virtual Machine, es decir, lo que hace es una máquina virtual que se encarga puntualmente de interpretar, ¿sí? Se escribe un código en Java y se interpreta a través del Java Virtual Machine para que se pueda ejecutar por el procesador. Ahora, ¿cómo podemos escribir nosotros un código en lenguaje Java? Pues ustedes pueden hacer un pequeño trozo de programa de lenguaje de programación Java, ¿sí? Ese pequeño trozo de programa ustedes lo pueden encontrar en el recuadro de color azul y se podrán dar cuenta que ese pequeño trozo es el que usan en muchos libros, el clásico Hola Mundo, solo que aquí se cambió por Hola a Todos, en donde usted encontrará una estructura que va a cumplirse y respetarse en todo lo que usted hable de Java, ¿sí? Es decir, esa estructura como tal está comentando que habrá una primera línea, ¿sí? Una primera línea que es la primera línea de todo código que usted escriba en Java. Y esa primera línea tendrá 2 palabras reservadas, es decir, palabras que solo sirven o cumplen un propósito específico. La palabra public y la palabra class, ¿sí? Es decir, estas palabras yo no las puedo colocar, por ejemplo, como nombres de variables. ¿Eso qué significa? Pues básicamente la palabra public nos está indicando que es que si usted lo puede traducir, básicamente estamos hablando que es público, ¿sí? Pero técnicamente hablando en Java es un modificador. ¿Eso qué significa? Que ¿En español tampoco?
en español. Que lo que hay en adelante no se va a ejecutar. La palabra public significa que es público. ¿Qué es público? Pues básicamente todo lo que está al lado derecho de esa palabra. En este caso, se puede observar en pantalla que la palabra hola, ¿sí? Aparece allí. ¿Eso qué significa? Que nuestra clase se llama hola. ¿Eso qué significa? Que nuestro archivo de código construido se llama hola, ¿sí? Por ejemplo, alguien puede hacer un código en otro lenguaje de programación y llamarlo cálculo contable. Y el archivo con que grabó ese código pues, lo llamó cálculo contable. Java exige que el nombre que tenga, el nombre que aparezca en la primera línea, ¿sí? Debe ser el mismo nombre del archivo. Es decir, esta primera línea contiene el nombre de la clase. Y ese nombre lo encuentra al lado derecho de la palabra class. En este ejemplo, el nombre es hola. Y Java exige que ese mismo nombre sea el mismo nombre con que se grabará el archivo que quedará en la computadora. Eso lo veremos más adelante. Pero usted también podrá encontrar otro código. Usted podrá encontrar que tenemos una estructura que contiene paréntesis, ¿sí? O más bien llave que abra y llave que cierra. Si lo hacemos comparativo con otros lenguajes, por ejemplo, el lenguaje C, cuando tenemos abre llave y cierra llave, es porque teníamos unas instrucciones que pertenecían puntualmente a algo. Por ejemplo, un if, un for, un while, un do while. Pero si no tenía estas palabras es porque tenía un nombre diferente y es básicamente que hacíamos referencia a funciones. En Java no las llamamos funciones, se llaman métodos. Y podrán apreciar visualmente que existe la función llamada main en lenguaje C, pero también en Java tenemos una que se llama main. Y en este caso, repito, no la llamamos funciones, sino que la llamamos métodos. ¿Sí? Entonces tenemos también nuestra main en Java. ¿Eso qué significa? Que este código que usted ve resaltado, ¿sí? En el recuadro de color verde, este código es un método en lenguaje Java. Y como es el único método, debemos garantizar que ese método tenga por nombre main, como lo apunta la flecha de color rosado. Y al ser main, pues Java tiene unas características interesantes que podemos colocar a ese método main. Una de ellas es que le podemos agregar otros modificadores, ¿sí? Otras palabritas extras, por ejemplo, la que usted ve encerrada en el recuadro de color verde, que son las palabritas llamadas public y la llamada static. Public, ¿qué significa? Que es público o en pocas palabras, que es el código que está escrito o el método main con todas sus instrucciones son públicos o son visibles o los puede manejar desde otros métodos, invocarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Se pueden utilizar. Y hacer main significa puntualmente que el computador cuando vaya a ejecutar el programa está buscando ese método que es el mero, el mejor o el más importante de todos y lo reconoce por la palabra main, ¿sí? Y para que lo pueda ejecutar sin tener que tener permiso de ninguna otra cosa dentro de la clase, pues simplemente le colocamos public y le colocamos static. Static es un modificador que hace que se pueda ejecutar este método sin necesidad de haber creado objetos en Java, que más adelante veremos qué significa eso. Que también podemos encontrar que existe nuestra primera línea, nuestra primera instrucción, ¿sí? Es una instrucción de visualización en Java, una de las dos formas más comunes de utilizar, ¿sí? En este caso, system.out.println es una instrucción de visualización que lo que hace es visualizar por consola el resultado de una operación, ¿sí? Es decir, si nosotros quisiéramos ejecutar el código como tal, system.out, pues lo que tendríamos que hacer es en el Eclipse, pues escribir el código, como ustedes pueden ver en pantalla, y luego dirigirnos a la sección o el botón o la herramienta correspondiente a ejecución, como usted lo puede ver en la flecha de color naranja, que es el círculo verde con el triángulo blanco.
Entonces, lo que podemos hacer nosotros es ejecutar y darle clic a eso, provocará que el sistema compile, provocará que el sistema realice todo lo correspondiente, ¿sí? Y le va a generar una pantalla, una ventana donde usted podrá apreciar que le aparece qué es lo que usted quiere que se ejecute. En este caso vamos a seleccionar la clase, el nombre de la clase que usted puede apreciar, ¿sí? La clase nosotros la llamamos prueba, como usted puede ver aquí, prueba 1. Y cuando se graba prueba 1, ella se graba, esa clase, ese código se graba con el mismo nombre de la clase, como lo puede apreciar en la parte superior, que dice prueba1.java. Entonces, cuando lo vamos a ejecutar, lo que hacemos básicamente es decirle al computador, mira, yo escojo esta clase, sí, y le digo, ok. Y él lo que va a hacer es ejecutar el código del programa para que podamos observar en pantalla el resultado como tal. ¿Y el resultado cuál va a ser? Pues el resultado va a ser básicamente que muestre lo que es la información de las instrucciones de print, que ustedes ven, el print ln, en este caso el print hola, ¿sí? Pero ese hola, ¿dónde me lo va a mostrar? Pues esta instrucción system.out.println es una instrucción de visualización por consola, y la consola la encontramos justo en el mismo eclipse, ¿sí? En la parte inferior como tal, donde usted ve en el recuadro de color rojo. ¿Eso qué significa? Que usted puede observar aquí puntualmente ya el resultado en pantalla. Hola. Entonces aquí pues usted puede encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, si usa el lenguaje C, pues todo es a través del command prompt, a través del DOS, a través del entorno de color oscuro de fondo negro, ¿sí? Como usted puede apreciar en pantalla. Aquí usted observará todos los resultados o todo lo que vaya a ejecutar en el código. En el lenguaje de programación Java, si utilizamos el entorno de desarrollo Eclipse, pues nos encontramos el resultado en la parte inferior en la zona de consola. Alguien puede decir, yo puedo ejecutar código, construir código en Java sin necesidad de utilizar un entorno de desarrollo. Sí, como lo mencionaba, usted puede construir código Java con bloc de notas. Lo que debe tener presente es tener bien recordadas, memorizar las instrucciones. Y cuando lo ejecuta, pues básicamente va a ser aquí a través del DOS, a través del CMD del sistema operativo, es decir, verá también todo en fondo negro, ¿sí? Pero para eso usted va a utilizar un entorno de desarrollo que es más amigable, como en este caso Eclipse. Entonces ya usted reconoce dónde está la consola, donde pueden ver los resultados. También en ese lugar del recuadro de color rojo podrá aparecerle todos los posibles errores que encuentre el sistema cuando va a hacer compilación como tal. Y desde ese punto de vista, entonces usted ya reconoce elementos del entorno de desarrollo Eclipse. ¿Qué ocurre ahora? Pues entonces, continuando con el código, usted puede darse cuenta que con esas 3 líneas ya puede generar un resultado, ¿sí? Y va a encontrar qué es lo que significa public, que hace que la clase como tal sea public como tal. Tenga presente algo importante, que cuando usted graba el código, lo que escribe debe tener el mismo nombre de esa clase. En el ejemplo nosotros mencionamos public class hola, ¿sí? Y cuando usted lo grabe, debe respetar mayúsculas y minúsculas. Dirá usted, complicado la cosa, se pone engorroso. No, no se preocupe, porque cuando usted está en Eclipse creando su proyecto, creando sus clases, usted simplemente le da el nombre a la clase y Eclipse internamente se encarga de generar esos nombres, de ubicarlos en sus lugares correspondientes. ¿Eso qué significa? Que si nosotros estamos, por ejemplo, en Eclipse, en nuestro ejemplo llamado prueba 1, ¿sí? Pues prueba 1 usted puede observar el costado derecho, perdón, su costado izquierdo, en esta zona, ¿sí? Donde está el Package Explorer, usted podrá encontrar ahí todas esas carpetas. Son básicamente proyectos que contienen clases. Es decir, cuando hablemos de Java en el entorno de desarrollo de Eclipse, pues necesitamos crear un proyecto para poder colocar ahí las clases que van a dar solución a nuestros ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, la clase ejemplo 1 es una clase que cuando la descomponemos nos abren 2 componentes, el JR, que es el Java Runtime Environment, ¿sí? Que viene en el JDK para que puedan ejecutarse las instrucciones, ¿sí? Y tiene una carpeta llamada Source, reducida en src, ¿sí? Y dentro de esa carpetica vamos a encontrar el package donde podemos guardar todas nuestras clases, vamos a llamar por defecto, vamos a llamar desarrollo. Más adelante, cuando estemos con interfaz gráfica, crearemos un package y lo llamaremos interfaz, por ejemplo. Y en ese encontramos nuestra primera clase.
Ahí usted puede apreciar, por ejemplo, que la extensión del archivo cuando usamos código Java es .java, ¿sí? Debemos respetar eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilicemos el JVM, ¿sí? Va a ocurrir algo interesante con el JVM y es que la Java Virtual Machine, ¿cómo trabaja? Pues la Java Virtual Machine lo que hace es, coge ese código que usted tiene creado, ¿sí? Coge el código que usted creó con las instrucciones, respetando las convenciones, respetando la sintaxis que utiliza Java, lo construye completamente y lo graba. Sí, si usted observa visualmente, tenemos aquí un código que está una clase que llamamos test, y cuando la grabamos como tal, sí, debe quedar como test.java. ¿Qué hace luego el programador? Lo que hace el programador es compilar ese código, y para eso del JDK viene con un aplicativo que se llama java.exe, ¿sí? Y ese java.exe lo que hace es generar el punto class. Y el punto class, ¿qué es? Es el bytecode o el código byte que le permite después cogerlo el JVM y el interpretar, ¿sí? Java Virtual Machine o JVM coge ese code byte, ¿sí? el bytecode lo coge y lo puede ejecutar en cualquier máquina sin problema. Entonces recuerde, cuando colocamos o creamos un archivo extensión .java, es un código fuente. Ese código fuente cuando lo compilamos se convierte en .class. ¿Sí? Es decir, aparecerá test.class, como usted puede apreciar aquí. Ese es el bytecode o el código byte que luego coge Java Virtual Machine y lo interpreta y hace que se ejecute sin problema dentro de una computadora como tal. Pues el Java Virtual Machine lo que hace es que le permite que el programa Java pueda ser ejecutado en muchos dispositivos. Usted puede observar en pantalla que tenemos computadoras en un lugar, escritorio y computador en otro lugar, ¿sí? Que puede también tener tablets y cosas así por ese estilo, para que usted pueda tener presente que el Java Virtual Machine lo que hace es interpretar, ¿sí? Al ser interpretado el código se puede cumplir y ejecutar en cualquier computador común y corriente. Porque yo lo que he visto hasta ahorita de Java es como que es... Bueno, entonces ustedes pueden observar en pantalla que la ventaja que tiene Java Virtual Machine es esa, que permite interpretar el código y este puede ser ejecutado en diversos lugares o en diversos equipos para trabajar como tal con esos equipos, ¿sí? En este momento ustedes pueden apreciar en pantalla una imagen de Eclipse. Digo una imagen, no es estándar, pues la palabra Eclipse es estándar, pero a veces ellos cambian el fondo, no es oscuro, por un fondo de color diferente. Ellos por lo general tratan de usar un circulito con rayitas en el medio para hacer referencia a Eclipse, pero la palabra Eclipse IDE puede cambiar, puede quedarse Eclipse, pero es algo similar a lo que ustedes van a encontrar cuando descarguen Eclipse, ¿sí? Y lo puedan utilizar en sus computadores. Cuando ustedes ejecutan Eclipse, cuando le dan doble clic para que se funcione, pues ejecutar ese aplicativo, él por defecto le va a aparecer una ventana que le va a preguntar que seleccione cuál va a ser su directorio de trabajo, ¿sí? Su workspace, su espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, la invitación que le hago a los estudiantes es que en la medida de lo posible, si su computadora tiene particionado el disco, pues utilicen el disco D, en la medida de lo posible. Si no, pues el disco C. Cuando estemos entonces le va a aparecer esta información donde usted debe seleccionar un entorno de trabajo, ¿sí? Lo que puede hacer es, si así lo desea, para que esta ventana siempre le aparece, si así lo desea, para que no le aparezca, pues lo que puede hacer es seleccionar esa casillita, y cada vez que doble clic en Eclipse, pues ya no le volverá a preguntar cuál va a ser su entorno de trabajo o desarrollo. Una vez lo haga, usted podrá avanzar. Entonces ustedes van a apreciar aquí en pantalla, pues que le va a aparecer esa ventana preguntando cuál es el director de trabajo. Luego de que ustedes le den launch, ¿sí? Para ya empezar a trabajar con el entorno de desarrollo Eclipse. Por lo general ya les aparece una ventana como la que usted ve en el recuadro, ¿sí?
para que usted ya pase al entorno, para que pueda ver dónde va a editar, construir código, pues lo que se le recomienda al estudiante es que le dé clic en Workbench para que pueda pasar. Una vez ha hecho eso, pues el sistema les va a mostrar algo como lo que usted ve en este momento en pantalla, como lo que vimos ahorita en Eclipse. Recuerde que la zona del centro, ¿sí? Esta zona del centro es para que usted pueda escribir su código, como lo vimos ahorita en el código del hola, ¿sí? Esta zona le permite hacer eso, ¿sí? En el costado izquierdo, en este recuadro de color azul, usted va a encontrar todos sus proyectos, como vimos ahorita también. Usted puede darle clic en cada proyecto, en cada carpeta y le va mostrando qué clases tiene aquí, ¿sí? En la parte de abajo usted puede ver todo lo que es la consola. También hay varias pestañas, una de ellas la pestaña de problemas, donde usted puede encontrar qué errores le mostró el computador cuando usted le dio clic en compilar, ¿sí? Y en el costado derecho usted podrá encontrar en ventanas donde le puede mostrar información de las cosas que tiene realizadas, los variables que de pronto ha montado en el sistema. Entonces, de esta manera, usted puede utilizar Eclipse. La invitación es que revise este archivo porque justo después le aparece de cómo puede crear usted su primer proyecto utilizando Eclipse. Le invito a que revise estas páginas siguientes, ¿sí? Que básicamente le está diciendo que clique en New, luego que le dé clic en Java Project y luego le dé un nombre a ese primer proyecto, ¿sí? Ese Project Name, y luego le dé Finish para que le aparezca ya en el Package Explorer, le aparezca estas dos opciones que vimos nosotros ahorita con el ejemplo de la clase del hola, ¿sí? Y luego ya lo que hace uno es incorporar clases dentro de ese proyecto. Y aquí también le explica cómo puede incorporar clases dentro del proyecto. Básicamente lo que uno tiene que hacer es ubicarse en el src, que es la carpeta de source, de código, para que dentro de ella vamos a colocar las clases. Y para colocar las clases es ubicarse en esa carpeta, dar clic derecho y luego escoger la opción de clase, ¿sí? Que usted ve aquí en pantalla. Y lo que hace también es en la ventana que le aparece, pues darle el nombre a la clase, y en Package, nosotros en Package lo que haremos es darle un nombre que será desarrollo. Recuerde, el nombre que usted coloque aquí, pues no le va a colocar .java, simplemente el nombre de la clase, nada más. Por ejemplo, nombre de la clase vehículo, nombre de la clase pasajero, nombre de la clase, ¿sí? Sin el .java. Porque cuando usted le dé Finish, pues él automáticamente le va a colocar la extensión como tal a esa clase que usted le ha dado. Y una vez le dé ese Finish, pues él automáticamente le aparece ya la clase, ¿sí? Le aparece y ya le coloca la extensión de .java como lo muestra la imagen. Eso le aparece en el Package Explorer, y en la zona de edición ya le aparece la clase que se ha creado, esperando que usted le complete el código que quiera trabajar como tal en ella, con base en las instrucciones que veremos en el transcurso de nuestro semestre. Lo que vamos a hacer entonces ahora es pasar a la explicación, ¿sí? De el texto, ¿sí? Vamos primero a recordar y hablar los tipos de datos, cómo se presentarían en Java, ¿sí? Ustedes pueden apreciar en pantalla que tenemos los datos. En el semestre cuando hablamos de lenguaje de programación, pues normalmente hablamos que existen lenguajes simples, datos simples o primitivos. Esos datos normalmente ocupan un espacio en memoria, pero ese espacio en memoria, dependiendo del lenguaje de programación, requerirá una cierta cantidad de memoria o espacio o bytes como tal de memoria. En pantalla se puede observar, por ejemplo, que está el valor posible entero. En lenguaje Java y en la gran mayoría de lenguajes de programación se interpreta como int, ¿sí? El tipo de dato es int integer, ¿sí? Entonces ahí usted tiene que es muy similar al lenguaje de programación C, es entero. Ejemplos de enteros, pues usted puede observar dos ejemplos, ¿sí? El 258 menos 24. En Java puntualmente un entero requiere un espacio en memoria, y ese espacio como tal tiene un tamaño o requiere de una cantidad de bytes. En este ejemplo, para los enteros en Java requieren de memoria de 4 bytes. ¿Eso qué significa? Que quien vaya a utilizar el tipo de dato entero
pues podrá escribir un código, un número, ¿sí? Que se almacenará en esa variable de tipo entero, y ese número debe tener presente que está dentro de este rango, ¿sí? Dentro de menos 2.147.483.648 y más 2.147.483.647. ¿Eso qué significa? Que si yo llegara, por ejemplo, a guardar en una variable 3.000 millones, pues notará que es superior al rango. ¿Qué hacen normalmente los lenguajes de programación? Lo que hacen es convertirlo, es decir, tratan de ajustarlo dentro de ese rango. Pero visualmente no le va a aparecer el 3.000 millones, le podrá aparecer un número dentro del rango que puede ser hasta negativo. En ese caso, cuando usted requiere un número superior al rango que le permite ese tipo de dato, pues la invitación es a pasar al tipo de dato siguiente. Si más adelante veremos que tenemos otro tipo de dato entero que nos permite manejar datos o valores más grandes. También pueden apreciar en pantalla el valor real en nuestro idioma, en lenguaje Java y en la gran mayoría de los lenguajes de programación estamos hablando que hablamos de double como tipo de dato o también float como tipo de datos. ¿Sí? Se pueden usar indistintamente cualquiera de los dos en el lenguaje Java. Como ejemplos de datos con decimales, pues aquí ustedes pueden observar 12.25 y menos 3.7. ¿Sí? En el caso del double, en memoria requiere de 8 bytes, ¿sí? Y básicamente el rango de valores de ese dato usted lo puede observar aquí en este espacio de este campo, que van entre menos 1.7976, usted puede observar que hay varias cifras después del punto decimal, elevado a la 308 hasta la de menos 324, o sea, todo este rango como tal, para poder manejar un dato de tipo double. La diferencia entre el double y el float, pues básicamente son las cifras después del punto decimal. Una de ellas puede recibir 15, por ejemplo, el otro puede recibir 8 o mostrarle 8. Ya dependiendo de lo que ustedes quieran manejar. Normalmente utilizamos double para colocar de pronto un decimal, dos decimales. ¿Sí? No nos afecta mucho en el transcurso del curso la cantidad de cifras o valores después del punto decimal. También está el tipo de dato carácter, ¿sí? Que es el famoso char en los lenguajes de programación. Se diferencia el char de los demás tipos de datos porque tiene la famosa comilla simple, ¿sí? Si no tiene comilla simple, no lo reconoce el computador como un tipo de dato char, ¿sí? Si yo capturo por teclado, pues en Java tiene una connotación. Ahora, desde el punto de vista del char, pues Java dice que necesita de 2 bytes, ¿sí? De memoria para hacerlo. ¿Y para qué? Para colocar ahí básicamente una representación de ese carácter en la memoria. Esa representación la hace con base en el código ASCII. Les invito de pronto que después puedan buscar qué es el código ASCII, es decir, todo lo que usted ve en el teclado de su computadora por cada elemento individual es un carácter. Pero el computador internamente lo reconoce como una representación numérica entera basada en unos códigos numéricos establecidos previamente para cada uno de esos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, el alt64 es unir esos dos comandos, es para generar el carácter llamado arroba. ¿Sí? Y así con todos los demás caracteres tiene una representación en código ASCII que funciona sin problema alguno. Lo que pasa es que el humano promedio, pues lo que ve en el teclado es lo que usa. Si no le funciona una tecla, pues básicamente queda imposibilitado usar esa tecla. Pero si tiene la tabla ASCII, pues puede hacer el uso de los comandos y hacer que la tecla, esa información aparezca en la pantalla haciendo uso de esos caracteres. También existe el tipo de dato lógico. Recuerde que son datos simples o primitivos. Eso significa que ocupa un espacio en memoria y el espacio en memoria requiere de cierta cantidad de bytes. El tipo de dato lógico en Java es boolean, ¿sí? Es un tipo de dato booleano, ¿sí? Que maneja dos posibilidades, o true o false. Y en memoria ocupa solamente un byte como tal. Recuerde que estos son datos primitivos, datos simples, ¿sí? Pero también tenemos los datos tipo referencia. En ese orden de ideas, nosotros hablábamos de cadena de caracteres, ¿sí? Java tiene y maneja cadena de caracteres.
Hay lenguajes de programación que no lo hacen muy bien. El lenguaje C normal, por ejemplo, las cadenas de caracteres, hay que tener varios recursos, utilizar varias cositas para que la maneje normal. Ya cuando pasamos a sistemas pues tiene unas instrucciones que se encargan de eso. Java puntualmente maneja cadenas de caracteres y con cariño muchos llaman el tipo de dato string. Aunque oficialmente string en Java no es un tipo de dato, string en Java, básicamente string es una clase propia de Java. Les hablaba ahorita de APIs, ¿sí? Una de las APIs, códigos que ya viene implementado, pues es string, que es una clase propia de Java, en donde podemos utilizar muchas cosas de Java para hacer comparación de cadenas, para buscar el primer dato de una cadena de caracteres, cosas así. Java tiene varias cosas que nos permite utilizar, que ya están previamente construidas, que solamente lo que vamos a hacer es utilizar el método que se encarga de hacerlo. ¿Sí? Un ejemplo de cadena de caracteres, ustedes pueden apreciar la palabra hola, la palabra o la frase hola mundo, ¿sí? Todo lo que sean varios caracteres juntos serán una cadena de caracteres y la representación de cómo identificarlos es que tienen comillas dobles, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de una cadena de caracteres vacía, pero no olviden que debe tener las comillas dobles como tal. Como pueden apreciar, datos primitivos, usted puede encontrar como ejemplo inicialmente una declaración de una variable de tipo entero. Observa que es una estructura similar en la gran mayoría de los lenguajes de programación. Primero se coloca el tipo de dato, luego se coloca el nombre de la variable y esta es una declaración. Pero en los lenguajes de programación también se permite que mientras se declara se pueda inicializar. Entonces, para ello, pues, lo que se hace es utilizar el operador igual y asimismo el valor que se le va a asignar a esa variable. Se exige que termine todo en punto y coma, ¿sí? Se exige que termine en punto y coma. Entonces, ustedes pueden observar aquí ejemplos de declaraciones, ¿sí? De ejemplos de asignaciones, por ejemplo, cantidad mínima igual que 6 punto y coma es la instrucción de asignación donde estamos asignando el valor de 6 a la variable llamada cantidad mínima, ¿sí? Y sigue siendo de tipo entero. Ustedes pueden ofrecer ejemplos de tipo real, el double, por ejemplo, ¿sí? Pueden observar ejemplos de tipo char, ¿sí? Donde usted visualmente se da cuenta que se diferencia por la comilla, ¿sí? Tenga presente que un número, ¿sí? Por ejemplo, el 3, entre comillas simples, es un dato tipo char. Que usted de repente diga, ese dato lo sumo con un 6, que es entero, pues la recomendación es que tengan presente que son diferentes tipos de datos y por tanto no podemos hablar que esa operación sea correcta, ¿sí? No es correcto hacer operaciones de ese tipo, entre esos dos tipos de datos. Que usted los coloque en un lenguaje de programación y le sume y le genere un resultado, sí. Muchos creadores de lenguajes de programación lo que hicieron fue, si usted tiene un tipo de dato char, recuerde que tiene una representación en código ASCII, que básicamente es un entero, entonces lo que hace es eso, sumárselo con el otro número, que también tiene una representación entera, y lo que hacen al final es una suma numérica entera y el resultado es un entero. Pero lo sensato es que no podamos sumar un dato tipo char con un dato tipo entero. ¿Esto qué significa? Que si usted coge la S y le suma 1, pues lo sensato es que no le dé resultado. Pero el computador puede decirle, mire, le dio T, porque es que lo que hizo fue sumar el desplazamiento numérico a un número representativo ASCII y eso le generó otro elemento tipo char. Y observar en la parte inferior de la pantalla pues el ejemplo correspondiente a lo que es una cadena de caracteres. Recuerde que aquí estamos hablando de datos primitivos y datos tipo referencia, ¿sí? Y básicamente los datos de referencia, pues básicamente estamos hablando que requieren de más espacio en memoria. ¿Cuánto? Pues dependiendo de la cantidad de caracteres que vaya a utilizar en este ejemplo para una cadena de caracteres. Más adelante podrán apreciar que los datos tipo referencia son también arreglos, ¿sí? Son también objetos, ¿sí? Son datos tipo referencia. Es decir, la referencia básicamente es comparada con la dirección de memoria donde se guarda la información correspondiente a ese dato, a esa cadena de caracteres, a ese arreglo, por ejemplo. En esta imagen ustedes pueden observar otros tipos de datos. Si usted necesita 3.000 millones, por ejemplo, pues puede utilizar el tipo de dato long, que su capacidad es superior para almacenar un dato mucho más grande. Y de esa manera usted puede utilizarlo
y puede almacenar los datos sin problema alguno. También podrá apreciar ejemplos de los tipos de datos que se encuentran allí. Claro está que si usted utiliza el tipo dato byte, pues en efecto podrá tener la capacidad de guardar un número más pequeño, ¿sí? Para que no lo olvide, ¿sí? Y recordando sobre variables y constantes, pues recuerde que desde el punto de vista de los ejemplos, pues usted puede tener variables globales y puede tener variables locales, como lo vimos en el ejemplo del lenguaje C. Usted puede tener constantes locales y puede tener constantes globales, como lo vimos también en el ejemplo del lenguaje C. Sin embargo, cuando ya estamos en Java, pues nos aparece una palabrita de más. Y esa palabrita es la llamada atributos. Sí, más adelante veremos que los objetos o lo que nos rodea son objetos y los objetos tienen cosas en común. ¿Sí? Por ejemplo, usted está frente a una computadora y ¿qué tienen en común las computadoras? Pues tienen una pantalla, tienen como un teclado. Entonces, esas características en común nos las permite descubrir, dependiendo del problema que vamos a trabajar, para poder usarlas como variables dentro de nuestro código. Y esas variables tendrán un nombre muy especial, y ese nombre será atributos. En forma general, los atributos se colocan por fuera de los métodos, ¿sí? Se declaran por fuera de los métodos. Podemos tener variables globales, podemos tener variables locales, ¿sí? Para que usted lo tenga presente. ¿Eso qué implica? Que nosotros podemos utilizar el código, ¿sí? ¿Sí? Y, por ejemplo, usted puede observar aquí en pantalla, es un pequeño código Java, y nuestras variables globales las colocamos fuera de los métodos, ahí donde apunta la flecha. Pero también cuando hablamos de clases y objetos, ahí donde apunta la flecha, tendremos nuestros atributos, que pueden ser vistos como variables globales. Pero también podemos tener variables dentro de los métodos, ¿sí? Es decir, dentro de las llaves de un método. Y esas variables tienen vida o vigencia específicamente dentro de esas llaves, ¿sí? Si usamos otro método, no podemos utilizar la variable que se creó en otro método dentro de un método en particular, a no ser que la convirtamos en variable global. Entonces, desde este punto de vista, usted puede colocar variables locales y variables globales dentro de una clase como tal, dentro de los códigos que usted maneja en su clase en Java. Debe tener presente entonces que si las variables están dentro de llaves, dentro de métodos como tal, pues estamos haciendo referencia a que son variables locales y por tanto tienen un tiempo de vida, y la vigencia o vida de esa variable es dentro de esas llaves. A eso se le conoce técnicamente como ámbito de la variable, ¿sí? Entonces podemos tener variables globales, ¿sí? Que están por fuera de los métodos, ¿sí? Y una variable global se puede utilizar dentro de cualquier método. Y tenemos variables locales, aquellas que solamente podrán utilizarse dentro de un método en particular. ¿Cuáles crear? Pues dependiendo de la solución del problema que se tenga y la solución que se vaya a dar a ese problema. Y pueden ustedes apreciar ahora lo que son la declaración de variables. La declaración de variables como tal tiene un formato general, ¿sí? Pero ustedes van a empezar a observar que aparece una palabra diferente, ¿sí? La que usted ve en el recuadro de color rojo. Técnicamente la llaman modificador. Básicamente lo que hace es que modifica el acceso o la forma de manejar esa variable, ¿sí? ¿A todo le vamos a colocar modificador? No. Tenemos unas variables especiales, ¿sí? A esas variables que son especiales las llamaremos atributos. Y esos atributos o características en común le colocaremos un modificador. Y el modificador para los atributos se llama private. El resto de las variables no necesitan modificador, ¿sí? Dependiendo de lo que vamos a resolver. Entonces, por ahora ya ustedes conocen que los atributos les llamaremos private. Es decir, le anteponemos private, luego colocamos el tipo de dato y luego el nombre que le daremos a esa variable, ese atributo como tal, y terminaremos en punto y coma.
No existe dentro de los métodos el uso de private, ¿sí? Si usted coloca un atributo dentro de un método y le coloca private, inmediatamente se le va a generar un error, ¿sí? Téngalo presente. Es decir, las variables dentro de los métodos no llevan modificador, como usted lo puede observar en el último renglón, para que lo tenga presente. ¿Podemos tener atributos de cualquier tipo? Sí, usted puede tener atributos de datos primitivos y puede tener atributos de datos referencia. ¿Sí? Es decir, usted puede colocar private a un char, a un double, puede colocar private a un string, a unos corchetes como tal, sin problema alguno, pero eso depende estrictamente del problema que usted vaya a resolver, donde veremos más adelante cómo podemos nosotros obtener o sacar los atributos de un objeto, de una clase, ¿sí? Usted puede observar ahorita en pantalla cómo es la declaración de una constante, ¿sí? Usted puede apreciar en pantalla que el formato general de una constante es muy similar a los demás lenguajes de programación. Por ejemplo, con el lenguaje C colocamos el tipo de dato, el nombre de la constante y el valor. Si era una constante local, le anteponíamos la palabra const. Si era una constante global, como vimos en el ejemplo, le anteponíamos el numeral define. En el caso de Java, en ese recuadro rojo es similar a la gran mayoría de los lenguajes de programación cuando se declaran constantes. Es decir, tenemos un tipo de dato, que puede ser int, char, por ejemplo, el nombre que le vamos a dar a la constante, y la recomendación que utiliza Java es que sea en mayúscula sostenida, es decir, que las constantes siempre las escriba en mayúscula sostenida, para que visualmente cuando usted vaya a leer un código que se encuentre, por ejemplo, en la nube, esté en Java, y usted ve un nombre en mayúscula sostenida, usted inmediatamente diga, eso es una constante, ¿sí? Le acompañamos con el operador igual, luego el valor que le damos a esa constante y terminamos con punto y coma. Hasta ahí es muy similar en la gran mayoría de lenguajes de programación. La diferencia, ¿cuál es? Pues la diferencia es qué palabra utilizamos para que el computador la reconozca como una constante. El lenguaje C, la palabra que se utiliza para que lo reconozca como una constante es const, ¿sí? Repito, una constante local en lenguaje C, la palabra que se utiliza es const, ¿sí? Eso cuando es una variable local, ¿sí? Y si no es una variable local, entonces será una variable global. Si ya es una variable global, no utilizamos const, perdón, si ya es una constante global, no utilizamos const, sino que utilizamos el numeral define, ¿sí? Como tal, para que usted se acuerde, para declaración de constantes, ¿sí? Entonces, si tenemos una constante local, es decir, lo que está dentro de una función cuando usamos funciones en lenguaje C, utilizamos const. Pero si la queremos declarar una constante global, debemos utilizar numeral define. En el caso de Java, tenemos una palabra para decir es constante. Y la palabra que utilizamos para decir que es constante es la palabra final o final, ¿sí? Final o final, ¿sí? Básicamente nos indica que es para definir una constante, es decir, un dato tipo final no puede variar nunca su valor, es decir, una constante, ¿sí? Sin embargo, si yo voy a usar una constante dentro de un método, lo único que utilizo de la línea de declaración para usar una constante dentro de un método es la palabra final, el tipo de dato, el nombre de la constante, el igual, el valor y el punto y coma. Pero si yo quiero utilizar una constante por fuera, yo puedo hacerlo y puedo incorporar el public y el static, ¿sí? Dependiendo de lo que se necesite realizar. Recuerden, por fuera incorporaríamos el public y static. Dentro de los métodos no necesitamos ni public ni static, solamente final, y con eso ya el computador sabe que esa es una constante local dentro del método.
para que usted lo tenga presente. ¿Qué significa static? Static significa que podemos utilizar el nombre de la constante sin necesidad de crear un objeto. Public, ¿qué significa? Que puedo usar la constante dentro de otros métodos sin problema alguno. Entonces, usted visualmente puede apreciar que tenemos el nombre, un código en Java, ¿sí? El código es una clase, recuerde que aparece oficialmente y obligatoriamente la palabra class. Puede tener public, ¿sí? Y luego lo que debe encontrarse es el nombre de esa clase, ¿sí? No olvide que ese nombre de la clase, que en este caso es ejemplo 1, va a ser el mismo nombre que tendrá el archivo que se graba en el computador y tendrá extensión .java, es decir, quedará grabado como ejemplo1.java y se debe respetar las mayúsculas y minúsculas. ¿Qué más observamos? Que tenemos llaves que abren. Después de esta llave que abre, se genera una información. Bien, entonces, observando en pantalla, pues ustedes pueden ver que tenemos ejemplo 1, tenemos las llaves. ¿Qué más pueden apreciar en pantalla? Pues ustedes en pantalla pueden apreciar que tenemos una forma de declaración de variable, ¿sí? Tenemos un nombre de una variable y tenemos un tipo de dato. Recuerden, string no es en sí un tipo de dato, es una clase, pero pues muchos estudiantes con cariño dicen que es un tipo de dato. Lo importante es que recuerde que toda esta línea lo que está diciendo es que primer nombre es un nombre válido para referirse a una variable que va a guardar un dato tipo string. Técnicamente hablando, pues primer nombre sería un nombre válido para referirse a un objeto de la clase string, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, desde ese punto de vista, pues en este momento hay dos variables, primer nombre y segundo nombre, ¿sí? Que están por fuera de un método. Visualmente usted puede percatarse que el método que se observa en la imagen es el que está en el recuadro de color rojo, ¿sí? Ese método como tal es, nos indica que al estar string primer nombre por fuera del método, pues básicamente es una variable global primer nombre y segundo nombre. Y también, ¿qué va a observar? Va a observar que existe una constante global, ¿sí? Recuerde que si usted maneja constantes globales o en forma general si maneja constantes, es necesario que tenga la palabra final, es necesario. También es requisito del formato general de la declaración que haya un tipo de dato, un nombre de la constante. La convención pide que sea en mayúscula sostenida. No es una ley. Si usted la coloca en minúscula no le va a generar, pero la convención para que podamos entender los códigos mejor, mayúscula sostenida. El operador igual, el valor que se le va a dar, terminamos en punto y coma. Y al colocarla fuera de un método, ya es una constante global. Ya lo que podemos hacer nosotros es incorporarles otros modificadores, por ejemplo, static, y al colocarlo, pues podemos usarles el nombre de la constante, es decir, máximo intentos, podemos utilizarlo por otros lugares, de otras clases, sin cumplir con ciertos requisitos. Eso me permite el modificador llamado static. Entonces, este es un ejemplo de un código de una declaración como tal. Vamos ahora a ver cómo son las expresiones y asignaciones, ¿sí? Ustedes observaron en lenguaje de programación de primer nivel que las expresiones básicamente están conformadas por tres elementos. Un operador, el asterisco, el símbolo de suma, la división, etcétera, etcétera, y dos operados. La gran mayoría de los operadores requieren de dos operados. ¿Eso qué significa? Que los datos pueden ser de tipo primitivo, los operandos pueden ser de tipo primitivo, ¿sí? Entero, real, ¿sí? Por ejemplo. Puede ser lo que esté almacenado en un atributo, ¿sí? Puede también ser lo que se haya colocado en los métodos, en los parámetros como tal, ¿sí?
En forma general, usted puede apreciar aquí que pueden ser constantes, métodos que retornen valores y demás. Es decir, podemos reemplazar la palabra llamada operando 1 por la invocación a una función, a un método, por ejemplo, que retorna un resultado, ¿sí? Y también podemos utilizar el tipo string, pero usted diría, yo puedo decir hola por casa, no, asterisco no funciona. Yo puedo decir hola dividido casa, no, tampoco. Nosotros podemos hacer unión de palabras, ¿sí? Colocando el operador concatenador, que básicamente es el operador del símbolo más. ¿Eso qué significa? Que si yo coloco hola y el símbolo más Pedro, ¿sí? Entre comillas dobles hola y Pedro, pues el computador va a entender eso como una operación de concatenación y lo que hará es que el resultado sea unir las dos palabras, ¿sí? Y puede que le quede todo pegadito, hola Pedro, o puede colocar usted entre las comillas un espacio para que le quede con el espacio y visualmente se parezca como un espacio. Entonces, es la forma estándar de colocar las operaciones como tal, ¿sí? Las expresiones y asignaciones, pues tenemos para ellos los operadores aritméticos, los relacionales, los lógicos. Vamos a empezar con los operadores aritméticos. Recordamos que dentro de los operadores aritméticos, pues los que se han manejado, lo que hemos manejado, pues hace referencia a los que ustedes estándar conoce, sí, lo que usted ve en el recuadro de color rojo. Teniendo precaución o recordar que existe 2 veces el uso del operador slash o barra, ¿sí? Pero la función es diferente como tal cuando se utiliza, ¿sí? Resulta que si yo quiero hacer una división en donde requiero conocer el cociente entero de la división o solo el cociente de una división o quiero reconocer o conocer el residuo de una división, pues los lenguajes de programación permiten hacer ese tipo de operaciones. Y cuando hablamos en el mundo de pseudocódigo hablamos de deep y hablamos de mod, ¿sí? En el mundo de los lenguajes de alto nivel, pues ya lo reemplazamos por un símbolo. Es decir, el símbolo para encontrar el residuo de una operación es el símbolo porcentaje. Comparado con un pseudocódigo es el famoso mod. El símbolo para conocer solo el cociente de la división es barra. Pero resulta que visualmente puede apreciar que hay 2 símbolos de barra, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el lenguaje de programación puede hacer la división y entregar un resultado dependiendo de lo que usted normalmente quiera sacar. ¿Cómo lo puede diferenciar? Usted puede obtener una división completa, aquella que puede generarle decimales, ¿sí? O números después del punto decimal, ¿sí? O puede encontrar un resultado donde ese cociente sea completamente entero. Para que pueda utilizar indistintamente las dos, pues tenga por norma que si utiliza la barra y quiere una división que le genere con decimales, y así lo va a utilizar si tiene un decimal, sea punto cero, pues requiere que que bien sea numerador o denominador o los dos, ¿sí? Sean de tipo real. Con cualquiera de estos que sea de tipo real, el resultado le va a generar una división completa, una división con decimales, ¿sí? Pero si usted coloca numerador y coloca el denominador como tipo entero, el resultado va a ser completamente un entero, ¿sí? Es decir, el cociente completamente será un entero, y para que lo tenga presente. Y desde ese punto de vista usted puede ya utilizar cocientes enteros, pero también podemos sacar residuos enteros. Para sacar residuos enteros necesitamos es que el operador sea el símbolo porcentaje. Desde el punto de vista de jerarquía, pues el de mayor jerarquía es el operador paréntesis, en estos que usted está viendo ahí, apreciando. Recuerde que hay operadores que tienen el mismo nivel de jerarquía y en ese caso la regla que se aplica para los que tienen el mismo nivel de jerarquía ya no es de arriba a abajo, ¿sí? Ya no aplica que se resuelve de arriba a abajo, ¿sí? Sino que se aplica es resolver de izquierda a derecha, pero en el operador que se encuentra en la operación, ¿sí? Sí, algunos estudiantes
como observan que el operador aquí es el asterisco, entonces van a la operación y empiezan con el asterisco. No, se aplica la jerarquía de izquierda a derecha, ¿sí? Cuando son la misma jerarquía, la norma de izquierda a derecha se aplica, pero es en la expresión que ustedes tienen para resolver. Comenzando con el operador que se encuentre más a la izquierda. Y así hasta que se resuelvan completamente todos. Ustedes pueden observar aquí algunos ejemplos del uso del operador de residuo y el uso del operador de cociente como tal. Entonces ustedes pueden darse cuenta que tenemos como ejemplo 5 módulo 2 o 5 porcentaje 2, 5 barra 2. ¿Sí? Ustedes pueden observar una forma visual que genera Java, que utilizaremos en clase. Esta forma visual que usted ve aquí se le llama técnicamente cajas de diálogo y hay una instrucción propia para visualizar información a través de cajas de diálogo, ¿sí? Como una pequeña interfaz gráfica, ¿sí? Y esas cajas de diálogo las veremos más adelante, que son las instrucciones de visualización y de captura con la clase JOption Paint. Pero, ¿qué observa usted dentro de ellas? Pues ustedes pueden apreciar aquí en pantalla que están las cajas de diálogo, como usted puede observar. Y observarán la explicación del funcionamiento del porcentaje. Símbolo porcentaje. Ustedes pueden observar que el símbolo porcentaje puntualmente hace referencia a el residuo, ¿sí? Como se vio en otro curso de algoritmo de programación. Y el cociente hace referencia al símbolo de barra. Nota entonces que en la información visual que entrega la caja de diálogo, al utilizar porcentaje, el resultado dio 1. ¿Sí? Y al utilizar barra, ¿sí? El resultado dio 2. No le dio 2.5. ¿Por qué no le dio 2.5? Porque tanto numerador como denominador son de tipo entero, ¿sí? Para que lo tenga presente. El código que le permite volverlo un poco a manejar, pues usted lo puede ver un poquito en la parte inferior. Ahí usted puede apreciar cómo es la información del código para que usted pueda tener las instrucciones como tal para ir y sacar cociente y residuo en forma global. Observe que podemos también hacer el uso del mod y del div, o el símbolo del porcentaje o módulo, ¿sí? Y el símbolo para hallar el cociente, teniendo un operando real, ¿sí? Note, por ejemplo, que el resultado le da real, ¿sí? Note, por ejemplo, que le da real el resultado. Pero tenga presente algo, que si yo utilizo el símbolo barra, ¿sí? Lo utilizo, por ejemplo, aquí 5 barra 2.0, pues al tener uno de los dos, en este caso el denominador, al tenerlo en forma real o decimal, pues básicamente el resultado es una adición completa. Por eso usted ve acá, resultado 2.5. ¿Qué pasa cuando usamos el porcentaje, el símbolo de porcentaje o módulo? Pues básicamente, si lo usamos teniendo presentes un número de tipo real, ¿sí? Como usted lo ve en el óvalo de color azul, pues básicamente el resultado va a ser la división, ¿sí? El residuo de esa división, pero con el valor de decimal. Ustedes pueden observar ahí el código en pantalla también. Entonces ustedes ahí tienen presente que podemos utilizar cajas de diálogo, que podemos utilizar el símbolo de porcentaje para poder hacer nuestras operaciones como tal. En el caso de las expresiones y asignaciones con operadores relacionales, pues ustedes visualmente pueden apreciar cuáles son los operadores relacionales que se manejan en Java. Notarán que son muy similares a los que usan otros lenguajes de programación. La principal diferencia está en dos operadores, en algunos casos comparados con algunos lenguajes de programación. ¿Cuáles son las diferencias? Pues el operador igual y el operador diferente que. Aunque hay lenguajes de programación que utilizan los mismos operadores que utiliza el lenguaje Java. Ustedes recuerden, el 2 veces igual es para hacer una comparación. 3 es igual que 5. ¿Sí? Hola es igual que casa, ¿sí? Por ejemplo. Y el de símbolo de admiración con el operador igual, pues es básicamente el operador de diferente que, para que ustedes lo tengan presente. Ustedes pueden observar aquí en la pantalla
en la tabla la información correspondiente a la tabla de los operadores relacionales, con ejemplos como tal. Recuerde que los operadores relacionales pueden generar uno de dos posibles resultados. O puede generar true o puede generar false, ¿sí? Y en el costado derecho usted puede apreciar cómo queda la jerarquía de operadores, teniendo ya incluidos los aritméticos y los relacionales. Notará que la mayor jerarquía está con los aritméticos. Notará que en el mismo nivel de jerarquía se encuentran todos los operadores relacionales. Y recuerde que cuando no aplica la jerarquía de mayor a menor, porque están en el mismo nivel, ¿sí? En el mismo nivel, entonces hay que aplicar el de izquierda a derecha, ese tipo de operación.